Vamos a comenzar ya mismo tomando contacto con el primero de nuestros entrevistados porque queremos hablar sobre lo que significan las inversiones sostenibles. El licenciado Fernando Passarilli, que es el coordinador de Valor RSE más Competitividad de la AMIA, está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por llamarme. Bueno, faltaba más, faltaba más. Fernando, bueno, a ver, el 28 de agosto, que entre otras cosas es un día más que importante, porque fue mi cumpleaños y porque aparte tuvimos la posibilidad de arrancar los festejos allí en la misma sede, compartiendo lo que han sido todas las instancias y las opiniones relacionadas con el tema de lo que significan las inversiones sostenibles. ¿Qué son en realidad, Fernando? Bueno, las inversiones sostenibles son una derivación del sentido tradicional que se le da a las inversiones. Le ponemos la palabra sostenible porque los inversores en el mundo están empezando a mirar y a evaluar y a valorar otros criterios que hasta no hace mucho tiempo no tenían tanto en cuenta. Y esos criterios en el mundo de la empresa y de los negocios empieza a ser cómo las empresas se manejan desde el punto de vista de la responsabilidad social, desde el manejo de su gestión ambiental, desde el punto de vista de los impactos que las empresas generan en relación a las comunidades en donde operan, de cómo tratan a sus proveedores, de cómo tratan a su público interno, digamos. O sea, los inversores empiezan a estar preocupados por esto porque entienden de que en la medida en que las empresas no gestionen bien todos estos públicos y estos impactos, la potencialidad de que el negocio en cuestión en un momento determinado entre en conflicto es muy grande, y entonces están preocupados un poco por esta mirada más holística, no tan relacionada exclusivamente con las finanzas y la economía, sino también con otros temas que antes no eran tenidos en cuenta. Además, Fernando, de acuerdo a lo que hemos visto con las exposiciones allí en esa jornada, hay una demanda a nivel internacional para que se cumplan justamente lo que son cada una de esas características. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que lamentablemente no pudimos coordinar con Germán Sarama, como para poder evaluar. La Argentina no tiene ninguna empresa que haya podido ingresar justamente dentro de lo que son los registros que tiene OCDE a nivel internacional. Ahora, esto es una falta de conciencia hasta este momento, porque tampoco es una cosa que se resuelve de un día para el otro, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos que decir lo siguiente, ¿no? Obviamente no es bueno el dato que vos aportás, pero también tenemos que decir que, bueno, muchas de las empresas que operan en la República Argentina son filiales de casas matrices que están en el primer mundo. Sí. Y bueno, y estas empresas sí están claramente dentro de OCDE, están dentro de los índices del Sustainable Dow Jones, o sea, pero sí existe una baja, yo diría una muy baja participación de empresas locales o empresas argentinas. Yo creo que esto también hay que entenderlo en función de el muy pequeño mercado de capitales que nosotros tenemos en la Argentina. Esto es un verdadero déficit y bueno, recién ahora las bolsas locales están ingresando al mundo de la sostenibilidad, cuando ya en México y en Brasil y en Chile, sin hablar en países del primer mundo, están muy activos en todo este tema. Así que yo creo que es un crecimiento que se tiene que dar en varias dimensiones, como para que las empresas también se vean estimuladas a entrar en este tipo de esquemas y bueno, tener bastante más presencia en estos ámbitos, ¿no? Bueno, y además también me imagino que acá tiene mucho que ver lo que es un lineamiento político, como para que se puedan llevar y se puedan desarrollar estas instancias, porque si nosotros queremos a nivel internacional estar integrados a lo que es el mundo y el globo, porque es el mercado absoluto y total para la parte empresarial, tenemos que adecuar lo que son cada una de las normas, ¿no? Sí, yo a veces en lo político escucho discusiones y posturas, la verdad que no hacen más que ratificar de que
a veces no entendemos mucho cómo funciona el mundo en el país, me parece. Sí. Más allá de quién hable, ¿no? Sí, no quiero entrar en... Sí. Pero me parece como que hay una propensión a declarar de que, bueno, parecería como que Argentina es un gran jugador en el concierto mundial, cuando en realidad, la verdad, mal que nos pese, y está bien que tengamos ese orgullo de ser quienes somos y estar donde estamos, pero la verdad es que, bueno, el comercio nuestro y la economía nuestra no mueve la aguja de los grandes mercados. Esta es la gran realidad. Con lo cual, bueno, no por esto yo estoy diciendo que tengamos que renunciar a lo que nos corresponde y a, digamos, ni a nuestra soberanía, ni a nuestros intereses económicos, ni demás. Pero digo, también a veces poder adecuarse y entender quiénes somos y dónde estamos, me parece que nos ayuda a tener una postura un poco más realista y no pretender que de alguna manera, con una exageración lo voy a decir, el mundo gira alrededor nuestro. No. Pero lo que pasa que nosotros, para poder girar con el mundo, también tenemos que entender cuáles son los códigos que hay que llevar adelante, o por lo menos, me parece, que si hay una demanda desde, no sé, un 80, no tenemos que quedarnos en el 20 por las dudas, digo, ¿no? Sí, es muy cierto. Yo creo que ahí la calidad de nuestros gobiernos, más allá de quien nos gobierne de nuevo, no quiero entrar en ninguna... A ver, hablemos esto como parte de lo que es una sociedad, sin tener en cuenta ninguna bandería política, nada que ver, ¿eh? Exactamente, sí. Sí, yo creo que la calidad de nuestros gobiernos tiene que mejorar. La verdad que, digamos, es un reclamo. Viste, 2x3 en distintos ámbitos discutimos el rol que los gobiernos modernos tienen que ejercer sobre la actividad privada. Sí. Y hay una fuerte tensión allí, porque todos los gobiernos tienen que, por así decir, ser amigos del sector privado, de las empresas, para invitarlos a que inviertan en nuestros mercados, y en esa amistad, por así decir, se tienen que dar una serie de incentivos para que las empresas inviertan en nuestro país y no en otro país que está al lado, que le puede ofrecer algo mejor. Sí. Pero también es cierto que esos mismos funcionarios, ese mismo gobierno, luego tiene que ejercer el importante rol de controlar a esas empresas, para que esas empresas después no se abusen, estando ya en el país, y transgredan todo tipo de normas que son, digamos, contrarias al interés general, digamos, ¿no? Y entonces ahí se dan esa tensión, no es fácil de manejar, ¿no? Parece que si el gobierno de turno fuera cual fuera, es muy amigo, entonces ya les cuesta controlar, o si va a controlar, después ya no es amigo y entonces las inversiones, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio. Yo creo que nos falta un poco de ejercicio, digamos, de alto nivel, por así decir, en la política pública, para poder llevar adelante esas dos funciones que son esenciales, pero encontrando los balances como para que las inversiones sean lo más sano posible, ¿no? Así que bueno, ese es el gran desafío que viene, ¿no? Y es un desafío, Fernando, y vos fíjate que esto reditúa pura y exclusivamente para una ventaja y un beneficio para el país, o sea, desde lo más chiquitito a lo más grande, ¿no? Porque acá no es que si alguien se beneficia o se favorece o lo que fuere, pero si tenemos el criterio y el concepto de que esto es una república, bueno, el barrio nace desde lo que es una manzana habitacionalmente, ¿no? De eso estoy hablando. Y arrancamos por una familia y eso se va engrosando y se va englobando. Y si pensamos en lo que pueden llegar a ser las inversiones, los manejos, las estructuras y todo demás, y bueno, arranquemos para poder ampliar lo que es el espectro, ni más ni menos, ¿no? O sea, tal cual. Yo creo que es un poco así, bueno, y esos son los desafíos que yo creo que se vienen y que son importantes encarar. Hicimos la aclaración en la jornada de que, bueno, el tema se había planteado en noviembre del año pasado, y bueno, claro, hoy, en mayo o a mitad de año, hablar de inversiones en el país, en la crisis que tenemos, parece totalmente extemporáneo, pero también es cierto, como se dijo en la propia jornada, de que por ahí muchas veces en estos tiempos es donde tenemos que prepararnos para que cuando entremos en alguna suerte de estabilización, bueno, podamos en ese momento aprovechar ese momento para de alguna manera
generar algún incentivo para que las inversiones vengan y bueno, y todos podamos tener un mejor estándar de vida, que es en definitiva lo que yo creo que se va a apuntar. Yo creo que el gran desafío que se viene, Mabel, es en el mundo, hablando no solo en nuestro país, va a ser la gran guerra, esperemos que sea una guerra no violenta, por el empleo, ¿no? Me parece que los países que puedan de alguna manera generar empleo genuino van a ser los países que van a salir más fortalecidos. Yo a veces veo que hay mucho reclamo de empleo, pero claro, es todo un sistema, ¿no? No es tan sencillo crear empleo genuino en el sector privado. No. Y la verdad también es cuando uno ve hoy por cada empleado, por cada 100 pesos que tiene de salario, el empleador tiene que poner del 60 o 70%, dependiendo del rubro, es la verdad que es enorme la carga impositiva. Entonces, bueno, también es todo un tema estructural, no es tan simple, digamos, generar empleo genuino y de buena calidad, pero yo creo que es el gran desafío que también los países van a tener. Bueno, y eso que vos estás planteando, Fernando, es justamente uno de los reclamos que vienen haciendo, sobre todo lo que son los pequeños y medianos empresarios, con el tema de una reestructuración desde la parte impositiva, porque eso permitiría justamente afianzar una serie de situaciones, básicamente, de desarrollo. Te cambio de tema y te pregunto, ¿cómo estuvieron las jornadas en Chile? Porque sé que inmediatamente después tuviste que viajar para allá. Sí, bueno, la verdad que muy enriquecedoras. Te diría que es un espacio en la cuarta consulta que hace Naciones Unidas una vez al año, esta fue la cuarta, sobre la temática de derechos humanos aplicada al mundo de la empresa. Y bueno, fue muy interesante. Yo diría que la parte un poco débil todavía es la baja presencia empresarial en el lugar. Había representantes de la sociedad civil, había representantes estatales, había pueblos originarios, había representantes de organizaciones que defienden derechos, pero en representación empresarial estaba bastante debilitada. Yo creo que ese es también el desafío de Naciones Unidas para la quinta consulta, porque claramente estos temas pretenden, digamos, dialogarse, no por el diálogo mismo, sino para llegar a algunos consensos y algunos acuerdos, digamos, de fair play en el mundo empresarial, ¿no? Las empresas, digamos, debieran ir a estos ámbitos, me parece, para escuchar. Obviamente la empresa escucha a estos sectores en otros ámbitos que digamos, de relación más directa, pero debieran ir también a estos lugares, porque me parece que es muy rico ir a un lugar en donde hay una articulación entre sector privado, la sociedad civil y el Estado, o los estados, ¿no? Así que yo creo que pero fue muy interesante poder ir y muy buena la presencia, te diría, la contracara, muy buena la presencia de los representantes de la Red Argentina del Pacto Global. La Argentina fue la comitiva más numerosa y mejor representada en el evento, así que desde ese punto de vista fue muy bueno, porque bueno, en ese ámbito, en la Red Argentina, hay una comisión específica, un taller específico que trata la temática de derechos humanos en las empresas, que hoy por hoy está liderado por la gente de Sancor Seguros, Bettina Sugna, y bueno, y ahí con Flavio Fuertes estuvimos presentes, y también muy interesante que haya ido Claudio Abruz, que es el secretario de Derechos Humanos, y así que bueno, estuvo allí presente con su equipo y fue muy interesante poder interactuar con ellos allí también. Bueno, indudablemente van dando y se van abriendo un montón de instancias relacionadas con todo este tema, que también se habló muchísimo allí, lo que tiene que ver con derechos humanos, que entre otras cosas Abruz también estuvo presente el 28 de agosto allí en la misma sede cuando se evaluaron todas las instancias. Fernando, ¿cuál es el próximo evento, el próximo encuentro, justamente como para avanzar sobre lo que son estos desarrollos acá en Argentina? Buenísimo. Bueno, el próximo evento lo tenemos el 14 de noviembre. Bien. Allí en el Salón Auditorio de AMIA, en Pasteur 633. Perfecto. Son eventos de mediodía, siempre por la mañana, eventos de asistencia gratuita. Sí pedimos a las personas que por favor se inscriban previamente como para poder tener un registro. Y la temática específica de tratamiento en esta tercera jornada va a ser
cómo las cadenas de valor hacen un aporte al desarrollo local. O sea, qué bueno. Sí, va a estar interesante porque, bueno, es muy interesante. Cada vez más en el mundo se valora que los grandes compradores, sí, las grandes empresas, se abastezcan de fuentes cada vez más próximas, que intenten reducir las distancias físicas de las cuales provienen las mercaderías, por diferentes causas, no solo por la emisión de gases de efecto invernadero, sino también por el tema de favorecer al entorno inmediato. Claro. Bueno, hay una cantidad de beneficios que trae esa estrategia de proximidad. Así que un poco va a ser el tema y vamos a presentar algunos casos de cómo empresas están trabajando con pequeñas y medianas empresas de barrios aledaños a donde están las plantas industriales, y esto genera verdaderamente una red, digamos, de desarrollo local que, bueno, es muy positiva para todas las zonas de la Argentina, ¿no? Así que creo que va a ser un lindo tema. No, además es un tema fantástico, o sea, me anoto, desde ya te digo cuando esté ya para poder hacer, porque esto permite, entre otras cosas, desde lo que es un desarrollo social, específicamente porque mantiene lo que es el arraigo para las zonas, ayuda al desarrollo local, termina abaratando los costos de lo que es una producción específicamente y un crecimiento para la zona, así que lo mires por donde los mires, es positivo. Sí, yo creo que ahí en la jornada un tema que va a surgir, que es un tema generalmente asociado con una debilidad, es la capacidad del sector productivo pequeño y mediano de la Argentina de asociarse. No somos muy propensos a la asociatividad, nos cuesta bastante. Somos muy buenos como solistas, por así decir, en todos los campos. Los argentinos nos destacamos como solistas, somos una especie de Messi muchas veces, pero nos cuesta entrar en el equipo, ¿no? Y hacer juego con el equipo. Y esta me parece que es la asignatura pendiente, porque muchas veces los grandes compradores necesitan comprar en volumen y una sola pequeña y mediana empresa muchas veces no los puede proveer. Entonces la asociatividad, y me parece que es un punto que se va a tratar de manera bastante dinámica dentro de la jornada. Allí nos estaremos viendo. Fernando, un placer hablar contigo, ¿eh? Igualmente un gran abrazo y muchas gracias por llamarme. Faltaba más. Era Fernando Pasarelli, él es el responsable, es el coordinador de Valor más Responsabilidad Social Empresarial más Competitividad de la AMIA, hablando con nosotros sobre inversiones sostenibles.